tardes. Le doy la bienvenida a nuestra webinar Conciliación Bancaria Automática, donde podremos validar la funcionalidad del módulo. Al final de la presentación se dará un espacio para preguntas. Si tienen alguna, favor de escribirla en el chat y con gusto se les resolverá. Las dejo con mi compañera Fanny Ocampo. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos a la webinar del día de hoy. Vamos a mostrar nuestra funcionalidad para la conciliación bancaria automática. En este caso, comenzaremos explicando las diferentes estructuras que estamos utilizando para realizar la importación, cuáles son los tipos de archivos permitidos, así como el proceso para realizar la importación de estados de cuenta. Es necesario mencionar que ya hemos tenido experiencia trabajando con diferentes bancos. Los más comunes, Bancomer, Banamex, Santander, Scotiabank, Afirme, Banorte, etcétera. Y cada uno mantiene una estructura diferente. En estas estructuras se tendrá que analizar primeramente el tipo. Hoy la aplicación soporta 3 tipos de estructuras diferentes. Vamos a mostrar en la carpeta algunos de estos ejemplos para poder hacer dar un mayor detalle acerca de esta información. Iniciamos con nuestro estado de cuenta tradicional. En el estado de cuenta tradicional, el sistema me permite importar un archivo que ha sido descargado directamente desde la banca. ¿En qué formato lo preferimos? En formato TXT. Cada uno de sus bancos tiene un proceso particular para la descarga. Bancomer anteriormente realizaba el envío mensual automático a la cuenta de correo que tuvieran registrada, un archivo TXT similar al que están visualizando en pantalla. ¿Cuál es la estructura tradicional que manejamos? En este caso, se identifican las columnas con un separador particular. Por ejemplo, en este caso es tab. Hay algunas otras ocasiones donde tenemos un separador por coma, con una diagonal, con un guión o algunos otros tipos de separadores. Vamos a mostrar en un momento más algunos de los ejemplos. De estas estructuras se aprecia claramente que tenemos 2 columnas para identificar cargos y abonos. Comenzamos con nuestra fecha de operación, un concepto general. Adicional al concepto, podemos agregar una referencia. También si su banco les permite ingresar esta referencia, esto facilitará el proceso de conciliación. Lo explicaremos en un momento más por qué. La columna para cargos, la columna para abonos y la columna para saldo. Una vez que encontramos que se encuentra bien definido y separada esta información, lo siguiente que realizaremos es solicitar la configuración con su ejecutivo de soporte para que se pueda habilitar la cuenta bancaria. Vamos a abrir nuestro catálogo de cuentas bancarias, simplemente para explicar algunos conceptos básicos. Dentro de nuestro catálogo de cuentas bancarias encontraremos los datos generales, como el número, la clave, el titular y las configuraciones generales, banco, tipo, moneda. Esto también es muy importante, ya que dependiendo del tipo de moneda que se esté configurando, estará permitiendo realizar diferentes tipos de transacciones, la cuenta bancaria que estaremos utilizando, y ahora también con bancos internacionales hay ocasiones en donde me estará solicitando el formato fecha. Si ustedes observan dentro de su layout, puede ser que se muestre el formato fecha tradicional como día, mes, año. Sin embargo, ahora el sistema me permite elegir cuál es el formato que se estará aplicando. Año, mes, día o año, día, mes. Si no tenemos que hacer algún cambio particular, como lo vemos en nuestra estructura sencilla, con esto es suficiente. Simplemente el número de cuenta, la clave, titular y los datos generales para poder utilizarla. Una vez que tenemos nuestra cuenta bancaria configurada, lo siguiente que debemos realizar es abrir nuestra pantalla de importación de estados de cuenta. Para abrir esta pantalla de importación de estados de cuenta es necesario dirigirnos al módulo de bancos, tomar importación de estados de cuenta y elegir nuestra cuenta. Antes de realizar el proceso de carga, vamos a regresar a revisar nuestras estructuras de bancos que actualmente permite el sistema para poder entender cuál es la complejidad de la configuración de determinada estructura.
Bueno, les mencionaba que esta trae cargos y abonos por separado, viene definido o delimitado por un separador particular, en este caso STAP, pudiera traer otros separadores y etcétera. Recientemente, los bancos integran nuevas estructuras en donde en vez de colocarlo en una columna con cargos y abonos, agregan una columna identificadora, ya sea positivo, negativo, C, A, cargo, abono, etcétera. Es una frase muy particular que define cómo se va a comportar esta estructura. ¿Y cuál es la particularidad de esos estados de cuenta que estamos obteniendo de nuestro banco? No son separadas por algún tipo de carácter en específico, sino que tienen un tamaño determinado. Vamos a abrir nuestro primer estado de cuenta, en este caso es 777 de Santander, y lo que encontraremos en esta ocasión es que se presenta nuestra cuenta bancaria. Después de la cuenta bancaria se deja un espacio, viene una fecha de la operación que corresponde con 19 de agosto del 2022, vienen datos adicionales, la referencia y después en el ancho definido, como ustedes pueden observar, de esta columna viene un campo donde identifica si es un depósito o si se trata de un retiro. De modo que la cantidad que llega a continuación corresponde con el importe a procesar. Cuando detecten este tipo de estructuras, también es importante mencionar que el proceso de importación de estados de cuenta en el ERP ya está controlado. Este es uno de los ejemplos. Con Santander detectamos que se coloca un más y un menos. Vamos a abrir otro estado de cuenta. En este caso corresponde con Scotiabank. Vemos que también tiene una estructura definida y a diferencia de Santander, dentro de la columna abono es en donde se identifica el tipo de operación. Si fuera cargo, se coloca literal la palabra cargo. Y hemos encontrado algunas otras estructuras donde simplemente se coloca una C, una A o algunos otros marcadores particulares. Ya nosotros, por medio del personal de soporte, nos encargaremos de realizar la configuración de estas estructuras para que el sistema pueda interpretar correctamente estos campos. Hay algunas otras estructuras adicionales que no cumplen con estas dos opciones. Y estas opciones se presentan principalmente en archivos tipo Excel que nos proporcionan algunos bancos como por ejemplo Monex. En estas estructuras, como pueden observar, simplemente manejamos una columna, fecha de operación, fecha de liquidación, descripción, referencia, cantidad, plazo, tasa y el importe. Y aun cuando vienen positivo y negativo, tampoco cumple con la misma estructura porque les decía, el primer ejercicio tiene una columna o un carácter separador muy específico, columna cargos, columna bonos. En el segundo ejercicio encontramos un identificador particular en una posición determinada que nos dice si es depósito o retiro. Y en esta tercera estructura no se adapta a ninguna de las dos opciones, sino que presenta simplemente columnas e importes. En esta opción también sería necesario compartir el layout con nuestro equipo de soporte y ellos realizarán la solicitud para que se configure el proceso de importación en el sistema. Ya hemos trabajado con diversas estructuras, no se ha tenido inconveniente alguno, pero esos son los 3 ejemplos básicos que sus bancos les van a otorgar para que puedan continuar con este proceso. Bueno, una vez que ya hemos visto estos tipos de estructuras, vamos a continuar con el ejemplo de carga. En este ejemplo de carga también es necesario mencionar que a algunos clientes se les ha proporcionado un convertidor de bancos. Este convertidor de bancos, ¿por qué se utiliza? Bueno, en recientes versiones, este último ejemplo de importación de estado de cuenta de Monex, se liberó la funcionalidad para poder procesarlo por medio de archivos Excel y con columnas definidas sin las dos estructuras previas. Entonces, anteriormente,
Lo que ofrecíamos como opción era entrar a nuestro convertidor de bancos y dentro del convertidor de bancos, el sistema me permite colocar las operaciones. ¿Qué hago? Bueno, yo tengo un Excel, lo puedo descargar desde el banco, lo puedo descargar desde cualquier portal. Esto simplemente me permite colocar las operaciones, por ejemplo, día, concepto referencia, cargo, abono y saldo. Y dependiendo de la estructura que he elegido, tengo, por ejemplo, layout Banorte, cuenta, fecha, referencia, descripción, código de transacción, sucursal, depósitos, retiros, saldo, movimiento y descripción detallada, layout Banamex, fecha, descripción, retiros o depósitos, Bancomer, HSBC, Santander, Santander 2, etcétera. Ya tenemos una serie de estructuras predefinidas. El ejecutivo simplemente se encarga de realizar la configuración y ya ustedes pueden elegir aquel que se adecue más a su operación. También es importante mencionar que si están utilizando este layout, la funcionalidad no va a dejar de existir. Esta funcionalidad para poder seguir procesando por medio del convertidor sigue vigente, sigue disponible, la pueden seguir aprovechando. Sin embargo, lo recomendable es que ustedes hagan lo menos en el sistema para poder procesar este tipo de movimientos. Es decir, lo ideal es que descarguen un archivo, lo importen al sistema sin algún intermediario, como lo es este convertidor. Bueno, una vez que ya tenemos llenas las columnas con la información, lo que necesitamos realizar es dar clic en el botón exportar para poder generar un archivo que después se podrá utilizar para el procesamiento. Vamos a elegir nuestra carpeta, vamos a grabarlo como layout Bancomer, pruebas, y se grabará con la estructura CBA, que quiere decir conciliación bancaria automática. Esto no graba otra cosa más que un archivo de texto. Grabamos, comienza a recorrer todas las columnas, interpreta los valores y genera el archivo que me va a permitir procesarse. En este caso, principalmente para las empresas que mantienen un alto número de operaciones, es de vital importancia el poder ejecutar este proceso de forma eficiente. Sobre todo porque si ustedes están trabajando aún con la conciliación manual, entenderán que lleva más tiempo el realizar la confrontación contra los datos en papel. Bueno, una vez que hemos ejecutado nuestros archivos, lo vamos a encontrar aquí, Layout Bancomer Pruebas, otro de cuenta 1. Vamos a cerrar nuestro Excel. Simplemente para identificar qué estructura es la que nos genera, le podemos dar doble clic y vemos día, concepto, referencia, cargo, abono y saldo. Ahora, en el siguiente paso, vamos a realizar la importación de nuestra cuenta. Simplemente regresamos a nuestro módulo, bancos, importación de estados de cuenta. Y una vez que estamos en importación de estados de cuenta, entonces procedemos con nuestra importación. Elegimos la cuenta, damos Enter y pueden observar que dependiendo del banco se habilitarán opciones. Para Bancomer ya tenemos estructuras diferentes, Bancomer MD, Bancomer MH o sin asignar. ¿Por qué se utiliza Bancomer MD o MH? Bueno, porque son estructuras ya definidas por el banco, que es similar a la segunda opción que les había compartido. Y para esta ocasión vamos a utilizar el sin asignar. Pueden observar dentro de la pantalla que cuenta con algunos botones, como el de selección, marcar todos, desmarcar todos, el campo para seleccionar nuestro archivo y del lado derecho el total de depósitos a importar, así como el importe total de retiros a importar. Y tenemos un campo importante que se llama validar duplicados. Esta opción se integró también en recientes versiones debido a que había ocasiones donde en un estado de cuenta bancario, el sistema me mostraba múltiples operaciones con exactamente la misma fecha, exactamente el mismo concepto en cuanto a la descripción y el mismo importe. Entonces el sistema lo interpretaba como un dato duplicado. Esto se hace
para evitar que algún usuario por error realice la carga 2 veces de un mismo estado de cuenta, porque armamos una llave con todos estos valores. Entonces pueden elegir validar o no validar los duplicados. Y con esto, si ustedes saben que dentro de un mismo estado de cuenta tienen movimientos que son exactamente iguales, simplemente desmarcan la opción validar duplicados. Vamos a seleccionar nuestro archivo que corresponde con nuestra cuenta 1 de Bancomer y procesaremos nuestro ejemplo con cuenta 1. Una vez que hemos elegido este archivo, repito, con el layout sin asignar, le vamos a dar actualizar. Y una vez que le damos actualizar, en el sistema me descarga 1641 transacciones. Puedo ver toda la información y una vez que veo toda la información, simplemente le doy grabar. Comienza a realizar la importación de movimientos y con esto podemos continuar con el siguiente paso. ¿Qué sucede si por error en este punto realicé la carga de un estado de cuenta que no corresponde con mi cuenta bancaria? Bueno, tampoco hay inconveniente. El sistema me permite ingresar a la pantalla de consultar estado de cuenta y en la opción de consulta de estado de cuenta elijo mi cuenta bancaria que acabo de procesar, simplemente le damos a actualizar y podemos desmarcar cualquiera de las operaciones que ya hemos importado. Pueden ser todas o puede ser simplemente una o varias. En este caso, vamos a marcar varias operaciones y las vamos a eliminar. ¿Está seguro de eliminar los movimientos seleccionados? Simplemente daremos que sí y listo. Se borran de mi conciliación. Si me equivoqué totalmente con el estado de cuenta, le puedo dar marcar todos. El sistema se va a encargar de seleccionar cada uno de los conceptos. En este caso son 1634 los que nos quedaron. Y ya evitamos la opción de marcar uno por uno. Simplemente le daremos eliminar. Vamos a continuar con nuestro proceso de importación de estado de cuenta. Consultaremos nuevamente el archivo. Volvemos a elegir sin asignar. Y seleccionamos el estado de cuenta previamente cargado. Vamos a marcar aquellos que estén pendientes. Si yo elijo el de cobranza general del 1 de julio y le doy grabar, el sistema me indicará que no se puede importar, ya existe un movimiento igual. Entonces, solo podré marcar aquellos que efectivamente se encuentran pendientes. Listo. Una vez que ya tengo todo mi estado de cuenta armado, puedo continuar con el proceso de conciliación. Vamos a hacer otros dos ejemplos de carga con las estructuras especiales. En este caso, corresponde con la cuenta 2. En nuestra cuenta 2 vamos a elegir nuestro layout Movimientos Santander. Ya les mostrábamos en la opción de Bancomer, también teníamos ya layouts predefinidos. Y en Movimientos Santander me va a pedir un archivo particular. En este caso, nuestra cuenta es 777 y elegiremos el archivo Santander 777, ya que es la cuenta bancaria que corresponde. Le vamos a dar a actualizar y automáticamente me va a mostrar todas las operaciones que se han importado. Vamos a hacer nuevamente nuestro proceso de consulta de estado de cuenta para volver a actualizar la información. Marcamos todas las operaciones, eliminamos, se eliminan automáticamente, regresamos a nuestro movimiento, volvemos a importar estados de cuenta Santander y listo. Ya me permite proceder con el cargo. En esta segunda opción tenemos una particularidad.
si validamos la cuenta bancaria que se está procesando. Vamos a regresar nuevamente a nuestro ejercicio en nuestro catálogo de cuentas bancarias y vamos a encontrar que tenemos un número de cuenta que coincide efectivamente con lo que está registrado en el archivo. 6550492. Vamos a cambiar un dígito simplemente para ver qué es lo que hace el sistema. Elegimos nuestro movimiento, buscamos nuestra cuenta. Al layout no le cambiamos nada, simplemente cambiamos el tipo de cuenta y enseguida la advertencia. Las cuentas de layout no coinciden con la cuenta seleccionada. Entonces, esta segunda opción es más segura. Le recomendamos, si ya tienen una estructura de este tipo, con anchos delimitados, también se comuniquen con su ejecutivo para que puedan configurarlo y evitemos algunos errores por dobles importaciones. Podemos tener múltiples tipos de cuenta. También para Banamex tenemos ya diferentes tipos de estados de cuenta y demás. Entonces, esto ya está 100% disponible en el sistema. Ok, continuando con el siguiente con la siguiente pantalla o con el siguiente proceso, lo que vamos a realizar es nuestra conciliación de cuentas bancarias de forma automática. Damos doble clic sobre la opción conciliación bancaria automática también dentro de nuestro módulo de bancos. Iniciamos una nueva conciliación y elegimos el periodo a conciliar. Normalmente, ¿qué hacemos? Bueno, consultamos cuál es nuestro último estado de cuenta. Vamos a elegir en este caso agosto. Buscamos la cuenta que vamos a conciliar y le damos actualizar a nuestro botón. En este momento, el sistema comienza a consultar todas las operaciones entre banco y sistema para poder realizar una validación. Si ustedes han elegido un estado de cuenta que les permite identificar la información de la referencia, este será un dato adicional que les va a ayudar a conciliar de forma más eficiente. Esto debido a que con base en referencia pueden identificar cada operación, incluso cuando se repiten importes dentro de la misma fecha. En este momento, el sistema ha conciliado el 94.76% de 1,641 operaciones. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Bueno, pues vamos a consultar todos nuestros movimientos que están aún pendientes. Dentro de la pantalla puedo encontrar algunos códigos de colores que me van a identificar claramente a qué se refiere la operación. En rojo encontramos los conciliados automáticamente y esto corresponde con el porcentaje conciliado. En azul, aquellos que corresponden con fecha e importe. ¿Qué quiere decir? Que podemos encontrar dentro de la misma fecha dos importes similares. En negro, aquellos que coinciden importe y una vez que hemos identificado alguno de los movimientos en ambos lados, se puede marcar e identificar los relacionados manualmente. Vamos a comenzar eligiendo uno de ellos, será el de cobranza. Le vamos a dar marcar y pueden observar que despliega una ventana para seleccionar el movimiento bancario al que lo quiero asociar. Para este caso me presenta dos opciones. Con el cliente OHE o MSG, vamos a elegir el primero y simplemente le damos grabar. Esta conciliación es importante mencionar que no es obligatoriamente uno a uno. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen registradas comisiones bancarias, del lado del estado de cuenta encontrarán dos movimientos y del lado
izquierdo, en el sistema encontrarán una sola operación. Entonces, el proceso para continuar es marcar de un lado el movimiento que corresponde al otro lado. Si por alguna razón ustedes tienen una operación capturada en sistema, supongamos por 10,000 pesos cerrados, pero en el banco llegan con 10,000,01, entonces también les permite generar desde bancos una transacción complementaria. En este caso, esa transacción complementaria, ustedes lo que pueden hacer es, si realizaron una cobranza, en este caso sería un depósito por 10,000 pesos, asocian el importe de la cobranza al cliente por 10,000 y después un retiro bancario, perdón, un depósito bancario por 1 centavo para que puedan asociar esos dos movimientos a uno. Pero en el caso en que ustedes tengan registrado en bancos 9,999 y hubieran grabado un movimiento del lado izquierdo por un total de 10,000, tendrían que hacer una transacción complementaria que restara. Si necesitan mostrar movimientos que puedan ser cargos y también abonos para que neteado el importe nos dé el total del banco, entonces dentro de esta pantalla deben seleccionar la opción de todos. Y con esto ya me permite seleccionar de ambos lados, así como los movimientos que tampoco coinciden con el importe a conciliar, para que pueda hacer la selección de las sumas correspondientes. El sistema, antes de permitir grabar cualquier cosa, validará que el monto sea igual al importe seleccionado. En caso de no ser igual, simplemente no me permitirá el grabado. Entonces, vamos a elegir alguno de los importes que corresponden. Este coincide al 100%. Voy a desmarcar nuevamente todos para que solo me devuelva aquello que coincide. Pueden observar, me devuelve todo y ahora no. Le damos grabar y en automático está conciliado. Vamos a continuar con nuestro proceso de conciliación. Como pueden observar, ya es un importe mucho menor en cuanto a transacciones, lo que debo conciliar. Simplemente marco. Ustedes también pueden aprovechar las teclas del sistema. En este caso, si ya está marcada esta línea, simplemente con la barra de espacio se marca el check y con F2 le dan grabar. Continúan, marcan, espacio, espacio, F2 y grabar. Y con esto también agilizan su proceso de marcado de los comprobantes para que puedan usar el sistema de forma más rápida. Una de las ventajas que presenta el módulo de conciliación bancaria automática, a diferencia de la conciliación bancaria manual, es que si por alguna razón tuvieran que moverse de su lugar en este momento, les va a permitir realizar un grabado previo. Simplemente damos grabar, correcto los datos, sí, y lo pueden retomar en cualquier momento. A diferencia de la conciliación manual, en donde deben terminar toda la operación en un mismo paso. Vamos a consultar la información de nuestra pestaña 2 con relación a saldos. Este es un saldo simulado. Es obvio que el importe en su estado de cuenta bancario debiera ser positivo si se trata de una cuenta de cheques. Pero para el ejemplo vamos a capturar los importes. En este caso, simplemente tendremos que colocar el total correspondiente a nuestra cuenta
para que coincida. Si ya no tenemos nada pendiente por conciliar, en este momento podemos grabar y afectar. Pero acá no vemos la conciliación al 100, lo que quiere decir que todavía faltan muchas operaciones. Vamos a consultar una conciliación previamente grabada para mostrar un poco más de detalle. Esta conciliación corresponde con nuestra cuenta 1. Tenemos todos los importes. Pueden observar que está totalmente conciliado. No coinciden los movimientos porque son 1,479 contra 1,460, que se pudieron haber dividido en dos, como en este caso. Tenemos una comisión y el IVA correspondiente. Y dentro del lado de saldos vamos a encontrar los importes. Saldo inicial, que debe ser 100% el que ustedes tengan en su estado de cuenta bancario. Hay ocasiones donde tienen algunas dudas con relación a cuál importe capturar, si es el contable, si es el bancario. Siempre es el de su estado de cuenta. Lo mismo sucede con el saldo final. Siempre debe ser el de su estado de cuenta. Obviamente, bueno, se van a tomar en cuenta los importes que quedan en tránsito, puesto que del lado izquierdo el sistema les permitirá dejarlos sin marcar. Situación común, puede ser que tengan alguna transferencia que aún no haya sido reflejada en banco a la fecha del corte, algún cobro, una domiciliación, un cheque en tránsito o cualquier otro tipo de operación que no haya sido reflejado en el estado de cuenta, pero sí en nuestra contabilidad. Ahora, de este punto se desprende nuestro siguiente paso, que es el reconocimiento de IVA. Todo reconocimiento de IVA se realiza con base en lo conciliado. Entonces es muy importante que como parte del proceso ustedes finalicen esta conciliación bancaria. Una vez que ya tenemos nuestros importes sin diferencia, entonces el sistema me va a permitir continuar con el siguiente proceso. También es importante mencionar que dentro de mi proceso de conciliación bancaria automática, primero vamos a conciliar los movimientos del banco y como segundo paso nos vamos a conciliar cajas y deudores, puesto que los deudores pudieran tener operaciones relacionadas a nuestra conciliación bancaria, tal como el cobro de cheques, algunas transferencias que se hubieran realizado a deudores y demás. Esto es importante principalmente para prevenir cualquier desviación, cualquier diferencia o incluso fraudes. Supongamos que yo estoy diciendo que ya le hice un reembolso al deudor o que el deudor depositó la devolución de sus préstamos o de sus gastos o demás. Si yo no tengo el cuidado correspondiente para este tipo de operaciones, bueno, pues puede llegar al final o del año o cuando ustedes lo determinen, una auditoría interna y detectar cualquier tipo de incidencias, pero no es lo correcto. Por eso el sistema prevé este tipo de situaciones para asegurarse que todos los procesos se realicen de forma ordenada. De estos documentos de conciliación bancaria, también tenemos la posibilidad de realizar la impresión de algunos formatos y dentro de la impresión de formatos vienen los preestablecidos o los default, pero pueden ustedes también realizar la solicitud de adecuaciones con su ejecutivo de soporte por si requirieran algún dato muy personalizado o particular. Tenemos tres opciones: conciliación bancaria, carátula conciliación sin afectar o movimientos en tránsito. Elegiremos nuestra conciliación bancaria. Vamos a probar la ejecución. La carátula de conciliación sin afectar solo se ejecutará cuando nuestra conciliación tal cual tenga ese estatus. Vemos por aquí que se generan 44 hojas. Esto también es decisión de los contadores. Hay algunos clientes que han elegido simplemente no mostrar estas 44 hojas, puesto que no tienen razón de estar imprimiendo tanto documento y solamente les interesa ver las secciones finales de movimientos en tránsito, ya sea de los movimientos no reconocidos por la empresa o de aquellos no correspondidos por el banco, etcétera. Pero bueno, esto ya dependerá de cada cliente.
Ahora, vamos a dar espacio a la sección de preguntas y respuestas. De momento, esto sería todo de la presentación. Bueno, tenemos una pregunta en el chat que nos dice qué versión del sistema debemos tener o con cualquier versión se realizaría. Estas opciones ya están disponibles desde la versión 4.13 del sistema y también desde la versión anterior a Atmosphere. Entonces, si ustedes no tienen el módulo habilitado o si no lo encuentran dentro de sus recursos, debemos ir eliminando varias situaciones. La primera, que cuenten con el módulo, pero no tengan el permiso, entonces tienen que consultar con su administrador para que les muestre la pantalla. Esa sería la primera opción. La segunda, si ustedes, aún el administrador no puede ver el módulo, entonces les agradeceré se puedan comunicar con su ejecutivo de soporte para que les explique si lo tienen habilitado o no lo tienen habilitado. Pero en cualquier versión que tengan del sistema, esta opción ya está disponible. Ok, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta acerca de los formatos, de los bancos, de el proceso de conciliación. Ok, comentan que se realizó una prueba de conciliación, pero no permitía marcar ninguno. Sería cuestión de revisar el proceso, si tienen oportunidad también comunicarlo con el ejecutivo de soporte para que se pueda ver desde la pantalla qué es lo que está ocasionando que no se marquen. Tal vez algún movimiento ya estaba marcado, no estaba siendo correctamente actualizado por la pantalla, etcétera. Entonces sería cuestión de contactar a su equipo de soporte. Con gusto podemos agendar esta reunión y listo. Tenemos otra pregunta en donde se pueden visualizar los depósitos en tránsito que quedan pendientes de conciliar. En este caso, se pueden revisar también desde la pantalla. Tenemos una opción de movimientos en tránsito. Vamos a darle a imprimir y viene todo el desglose. Si es que hubiera algunos no marcados, simplemente se desplegarán en esta sección. Vamos a ampliar un poquito más nuestra pantalla. Aquí nuestra opción de impresión de formatos, movimientos en tránsito y aquí está. Vamos a reducir el tamaño. Si hay algún movimiento en tránsito, va a aparecer el listado. Adicional que desde nuestra pantalla del lado izquierdo se mostrarán todos los movimientos sin haber marcado. Ahora, hay un punto muy importante que no había mencionado. Del lado derecho, donde vienen las operaciones del estado de cuenta bancario, no deben quedar operaciones sin registrar. ¿Por qué? Porque todo aquel depósito que ustedes no identifiquen debe ser grabado por medio del módulo de bancos como un depósito no identificado. Ese no se quedará ahí para siempre. Se puede consumir posteriormente desde otros módulos del sistema, ya sea un cobro a cliente, un registro de anticipo de cliente, una devolución de saldo de deudor o cualquier otro tipo de operación que dé entrada al banco. Entonces, las pantallas también están preparadas ya para consumir esta opción de depósitos no identificados. Lo mismo para los retiros, bueno, pues será necesario identificar las operaciones. Entonces, normalmente los que quedan desmarcados son del lado izquierdo en el sistema. Ok, bueno, en caso de no haber alguna duda adicional, agradezco a todos su participación. Se les estará enviando en próximos días una encuesta para poder nosotros tener el conocimiento de si las explicaciones están siendo claras, también de cuáles son los módulos de los cuales ustedes esperan tener una capacitación o tal cual un webinar, por lo menos para conocer las últimas funcionalidades que se han liberado o las últimas opciones que ya están disponibles en el sistema que pueden aprovechar para su operación diaria y también para saber si están de acuerdo con la periodicidad de estas presentaciones. Las estamos trabajando cada 15 días, sin embargo, se puede acortar el tiempo de las presentaciones, se puede alargar también la periodicidad, en vez de cada 15 días, cada mes, o al contrario, reducirlo a cada semana y listo. Pero esperamos los comentarios de todos
y en caso de cualquier duda, estamos a sus órdenes. También les comunicamos que ya contamos con una nueva sección dentro de nuestro portal de AVE Systems, que es Academy, en donde estaremos colocando todos los videos de las webinar que se están realizando. También se estará subiendo contenido acerca de algunos módulos, las mejoras en las funcionalidades y los invitamos a realizar la consulta. Esto es todo por el día de hoy. Agradezco a todos su participación. Les agradeceré si está apareciendo en su pantalla un sondeo, puedan apoyarnos con sus comentarios. Vamos a dejar unos minutos más la presentación en pantalla para que puedan responder el sondeo. Agradezco a todos su participación. Que tengan excelente día.